Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bienvenido, amados televidentes, hermanos y amigos, a su programa Consejería Pastoral. Estos consejos que damos cada día aquí en Consejería Pastoral es para la edificación de la iglesia, obedeciendo la gran comisión que Dios estableció 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Aquí nos unimos todos. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Fue la oración que Jesucristo le pidió al Padre. Y le dijo: Padre, yo quiero que ellos, ¿quiénes son ellos? Todos ustedes que nos están viendo alrededor del mundo, nosotros que estamos aquí. Yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa petición de Jesús, de esa unidad que va a traer el avivamiento más grande de la historia del planeta Tierra. Para eso hemos invitado a 4 pastores, 4 pastores que tienen muchos años pastoreando y tienen mucho que aportar acerca de la unidad. Para mí es un honor y un privilegio presentárselo ahora. Cada uno de ellos va a elaborar aproximadamente unos 3-4 minutos lo que ellos creen que es la unidad que Jesucristo estaba hablando. El texto que vamos a estar usando es San Juan, allí aparece en la pantalla, 17, versículo 21. Y dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué importante, que siendo uno, la gente cree que el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que es San Juan 3:16. Esto es lo que vamos a estar desarrollando, la importancia de ser uno con el Señor, de ser uno los hermanos que hemos sido redimidos. Y créanme, hay que ser uno con toda la creación, porque Dios le agrada esa unidad. Para mí es un privilegio presentarle hoy al pastor Aquiles Acosta, ya muy conocido en Consejería Pastoral, muchos años. Mi hermano, ¿cuántos años llevas de pastor ya? Bueno, pastoreé 33 años seguiditos y ya llevo 12 años de conferencista, evangelista, viajando donde Dios me lleve. Son 40 y pico años. Qué tremendo. 40 y tantos años sirviendo a Dios. Excelente. Bueno, bienvenido a Consejería Pastoral. ¿Qué te parece el tema? Excelente tema y muchas gracias, doctor Bruno Camaño, por permitirme estar aquí. No, gracias a ti por tu disponibilidad siempre, mi hermano. También tenemos desde Santiago, Chile, el obispo Juan Ulloa. Mi hermano, bienvenido por primera vez aquí a Consejería Pastoral en California. Para mí, pastor, es una tremenda bendición estar acá. Agradecido de parte del Señor esta oportunidad y agradecido por el tema, que es de tremenda importancia para la iglesia de hoy. Así que creo que el Señor, su Espíritu que está en medio nuestro, nos va a bendecir grandemente y va a bendecir a todos los hermanos que nos van a estar escuchando. Así Excelente. que mucha bendición. Muchas gracias, hermano. Es para nosotros un privilegio tenerte aquí. También con nosotros está el pastor César Hernández Cruz, el pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, California. Bienvenido, varón de Dios. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por la invitación de este programa. Es uno de los programas más importantes que
necesita toda persona para ser guiado y dirigido a la verdad, ¿verdad? Consejería Pastoral. Dios lo bendiga por la invitación y gracias, y comenzando este año 2019. Amén, mi hermano. Gracias a ti, César. Bueno, también tenemos, ya lo conocen ustedes, él ha estado antes aquí en Consejería Pastoral y en otros programas, el pastor Moisés Rojo. Moisés Rojo también es de Chile. Varón de Dios, bienvenido una vez más a Alma Visión. Muchas gracias, Pastor Bruno. Es una bendición volver a estar juntos aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Bendecido a toda la audiencia. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios, Moisés. Moisés es el hermano de nuestra hermana Malena Rojo y de Pablo Patricio Rojo. La familia Rojo ha sido de mucha bendición para Alma Visión por muchos años y es un privilegio tenerte aquí también, mi hermano. Gracias, pastor. Bueno, vamos a comenzar con este tema de la unidad. ¿Por qué Dios quiere que tú te unas, que tenga el mismo sentir que tuvo Cristo? Cumplir, empezar y terminar la carrera de cristiano, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Para hacer eso necesitamos saber más lo que esta unidad Dios quiere que tengamos. Comencemos con el pastor Aquila Acosta. Adelante, varón. Bueno, es muy importante entender que Dios, cuando dice unidad, no habla de uniformidad. Dios no quiere que todos tengamos el mismo uniforme y seamos exactos. La unidad viene siendo como una gran sinfónica. La trompeta toca unas notas, el cello toca otra, los violines toca otra, y todo eso se une en una sola melodía preciosa y hermosa y bella. En el cuerpo de Cristo va a haber diferencias múltiples, pero todos vamos hacia una meta: predicar que Cristo murió en la cruz por nosotros. Es un tema muy extenso y profundo. Estoy seguro que mis compañeros acá en el ministerio van a abundar mucho en él. Yo quisiera aprovechar la oportunidad en estos minutos de hablar del capítulo 17, dar una introducción de esta oración que es única en la Biblia. Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar en el Padre Nuestro, pero aquí Él está orando. Y estudiando este capítulo 17, aprendemos cómo a tener una oración íntima con el Padre. Hay tres personajes que resaltan aquí: el Padre, el Hijo que está hablando con Él, con una confianza, con una seguridad, y nos enseña así orar. Porque en esa oración es que se ve la unidad tremenda que el Hijo tiene con el Padre, y nos reta a nosotros a tener esa unidad con el Padre también y con Él. El capítulo 17 es la oración más extensa de la cual tenemos registro de Cristo. Es la penúltima oración que hace en la faz de la tierra, porque la última la hizo en Getsemaní prácticamente, y luego en la cruz las palabras que oró al Padre. Pero aquí es una oración oficial, extensa, dirigida completamente al Padre. Una oración que sus discípulos están presenciando, porque en el versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. La oró delante de sus discípulos para que aprendieran qué relación tan preciosa, tan íntima Él tenía con el Padre. Y esa debe ser la meta nuestra, porque ahí llegamos a una perfecta unidad con Dios. Y si tenemos unidad con Dios, podremos tener una unidad con el prójimo. No podremos tener unidad con nadie, a no ser que aprendamos a tener una unidad con Dios. Lo otro que aquí hay algunas cosas un poquito difíciles de entender, porque cuando Jesús está orando, algunas veces ora desde su punto divino y otras veces desde su punto humano. Mire, lo veamos en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo. ¿Cómo que no está en el mundo? Si estaba allí con sus discípulos. Ya no estoy en el mundo. Esta no es una frase espiritual, en otras palabras, que se refiere a consagración y santidad, como podemos decir: ya yo no estoy en el mundo. No, esta es una frase física, que Jesús está diciendo que ya no está en el mundo, pero sin embargo está ahí. ¿Por qué? Porque está hablando en su divinidad a Dios divino. Y las cosas que Dios Padre ha determinado, aunque no existan, ya son una realidad. En otras palabras, que ya Jesús está montado en el avión para irse al cielo. Él entiende
que ya lo que viene es sentarse a la diestra de Dios Padre. Está consciente que viene la cruz, está consciente que viene el sacrificio. Pero aquí está hablando, tenemos que entender en su divinidad, y hay momentos que habla en su humanidad. Hay varias frases que resaltan en este capítulo 17. Por ejemplo, el término, los que me diste, refiriéndose a sus discípulos y hablándole de la unidad. 7 veces aparece ese término. Y luego el término de nuestro mensaje hoy. Sean uno, que haya unidad. También aparece 7 veces en pocos versículos. Versículo 11, 2 veces en el versículo 21, 2 veces en el versículo 22, 1 vez en el versículo 23 y 1 vez en el versículo 26. Diciéndonos, retándonos a tener esa unidad que Él nos muestra aquí como ejemplo que Él tiene con el Padre. Yo quiero eso. En mi vida como cristiano persigo eso. Y lo sigo buscando todos los días de mi vida. Ponerte esa unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Excelente, gloria sea el Señor. Muy bien, vamos a escuchar al obispo Juan Ulloa. Adelante, varón de Dios. Bendiciones. La verdad que cuando leemos este capítulo 17 del libro de Juan, tenemos que entenderlo en el contexto de que el Señor Jesucristo está haciendo la oración sacerdotal, la intercesión. Y en esta oración Él hace mención a varias cosas que nos pueden dar algunas directrices de cómo tenemos que hacer iglesia. Lo primero que Él menciona, en el verso 4, dice, yo te he glorificado. Tremendamente importante la adoración. Cuando adoramos, Dios se manifiesta y transmite lo que Él quiere a nuestra vida. Lo segundo dice, he manifestado tu nombre. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de la evangelización. La iglesia no evangeliza, pierde su esencia. Lo tercero que menciona, porque las palabras que me diste les he dado, la instrucción, el conocimiento de la Biblia es tremendamente importante para la iglesia, pero cuando llega al capítulo 21, le menciona para mí lo más relevante que debe haber en la iglesia, que es justamente la unidad. Me gusta mucho el Salmo 133, que muchas veces lo mencionamos. Mirad cuán bueno, delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Porque cuando hay unidad en la diversidad, ahí dice, el verso siguiente, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Nos hemos privado de muchas bendiciones que genera, evidentemente, la unidad. Y también, ¿cierto?, que mucha gente venga a nuestras iglesias, porque ahí dice que cuando hay unidad, esa unidad perfecta, ¿cierto?, se produce se genera esa salvación. Me gusta mucho el verso 23, que lo tengo acá. Dice, yo en ellos y tú en mí. Está hablando de esa perfecta unidad que mencionaba nuestro pastor, esa unidad perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, fíjese que el Señor anhela que su iglesia sea perfecta en unidad, ¿cierto? Y dice el verso 23, perdón, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Amén. La razón de por qué la gente a veces desiste de acercarse a nuestras iglesias es porque no ve lo que Jesús quiere que vea. Cuando nos vean a nosotros unidos por sobre nuestra a veces doctrina, por sobre nuestros dogmas localistas, ¿cierto? Cuando la gente vea que nos amamos, como dice ahí, ¿cierto?, que me impacta mucho, el verso 23 dice, y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, creo que para que podamos practicar efectivamente la unidad, a lo menos nosotros debemos trabajar mucho en el amor de Dios. No es amor humano, sino el amor verdadero de Dios. Termino con esto. Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, no busca lo suyo. Y muchas veces rompemos la unidad por buscar nuestras propias cosas. Bendiciones. Excelente, gloria al Señor. Bueno, vamos a escuchar al pastor César Hernández Cruz. Adelante, varón. Amén. No, pues qué importante es en el reino de Dios el poder de la unidad.
La unidad, yo creo que es una de las cosas que más el diablo le tiene temor. El enemigo vino a matar, robar y destruir. El enemigo, el propósito de él, su meta principal es destruir y dividir a la iglesia, a todos los que somos hijos de Dios. Por eso Jesús, cuando estaba en Israel, en Jerusalén, dijo que él quiso juntar como la gallina junta sus polluelos, para que todos sean uno. Desde siempre en su corazón Dios ha querido que todos seamos uno, como Jesucristo es con el Padre. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús se bautizó, estaba presente el Padre. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba presente Jesús, que estaba ejecutando su palabra, el Verbo hecho carne. Y estaba presente el Espíritu Santo, que vino a reposar sobre Jesús. Entonces, siempre Dios ha trabajado con el Hijo con una forma muy, muy perfecta. Así el mismo matrimonio lo habla, que la Biblia dice que cuando un esposo se une a su esposa, ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, siempre Dios va a querer la unidad en su pueblo. La unidad requiere de amor. No puede haber unidad si no hay amor. Eso es definitivo. Ese es, yo creo, el fundamento de todo. Para que verdaderamente haya unidad en los hijos de Dios y podamos ganar al mundo entero, tiene que haber el amor en nosotros, como Dios nos ha amado, y amar a nuestro prójimo, como dice la Biblia, a nosotros mismos. Tenemos que tener la misma visión de nuestro Padre Dios. Tenemos que aprender a perdonar, porque pues nosotros aquí estamos 4 pastores, 5 pastores, pero no somos perfectos todavía. Algún día lo seremos cuando estemos en el reino de Dios, pero mientras tanto tenemos que aprender a perdonarnos para que pueda a no quebrarse esa unidad que Dios quiere para sus hijos. Tenemos que aprender la paciencia. La paciencia es parte del Espíritu Santo, la paciencia es una arma muy poderosa también, porque si no hay paciencia, entonces ya no va a haber unidad y uno se podría dejar de hablar, enojar, y ahí es donde el enemigo empieza a tomar ventaja, y es donde más ventaja ha tomado en dividir. Santificarse, como lo dijo Jesús, dice que en el versículo 19, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en mi verdad. Jesús se guardó por amor al Padre, por amor o sea, todos nosotros nos tenemos que consagrar, no por el hermano o la hermana, sino por amor a Dios, ¿verdad? Eso va a traer una unidad, un ejemplo a toda la iglesia, a todas las personas, y ponernos de acuerdo en su verdad. Y ¿qué más les puedo decir? La unidad es un arma poderosa. La unidad va a traer bendición. Yo este año declaro por fe que ese salmo que mencionó el hermano, que cuál hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Créame que lo que menos quiere un pastor que pastorea las ovejas es división, contienda. ¿Por qué? Porque eso afecta a la iglesia. Hacemos quedar mal a Dios. Y yo como pastor terrenal, por eso, brevemente lo voy a decir rápido, por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Porque el pastorear no es una cosa fácil. Pastorear es un pastor, lo que hace es buscar la unidad de todas las ovejitas del pueblo de Cristo, y eso no cualquiera lo hace, solamente el poder del Espíritu Santo, el amor y la verdad en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Excelente, gloria a Dios. Bueno, vamos a escuchar a nuestro hermano Moisés Rojas, Pastor Moisés. Bueno, quiero partir, queridos hermanos que no están ahí en sintonía, recordándoles que Juan 17 es una oración que hace Jesús al Padre. Y quiero preguntarle a usted, ¿cuántas veces Dios ha respondido sus oraciones? De seguro han sido muchas veces. No siempre sí, a veces no, pero es una respuesta. Si Dios responde nuestras oraciones, ¿cuánto más va a responder la oración de su propio Hijo? Así que este tema para mí es un tema muy esperanzador, porque si Dios responde nuestras oraciones siendo malos, ¿cuánto más va a responder la oración de su Hijo? Esa oración se va a cumplir. Yo anhelo ver el día que esa oración se cumpla. Ahora, tenemos que comprender que la unidad es un don de Dios, es un regalo precioso de Dios. Honestamente creo que nadie puede lograr la unidad, pero si establecemos lazos de amistad,
si nos relacionamos correctamente, respetuosamente, honrándonos, Dios nos va a regalar unidad. Comprendamos también que la unidad es un principio divino establecido por Dios, que los premios de practicarla va a funcionar para quien haga unidad, va a venir. Por ejemplo, recuerden la Torre de Babel. La Torre de Babel fue construida por motivaciones incorrectas. Pero si uno lee el capítulo 11 del libro de Génesis, donde se relata el episodio de la Torre de Babel, la palabra uno aparece 7 veces. Dice que el pueblo tenía una sola lengua, dijeron, vayamos, veamos esa llanura, construyeron una torre, levantaron una ciudad, y Dios dijo, y aquí va lo importante, Dios dijo, he aquí el pueblo es uno, descendamos. Por favor entienda que Dios desciende donde hay unidad. Recuerda el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente viene del cielo el Espíritu Santo y descendió. Si usted quiere que Dios descienda sobre su vida, tiene que haber unidad en su ser integral. Si usted quiere que Dios descienda sobre su familia, tiene que haber unidad en la familia. Si usted quiere que descienda sobre su congregación, tiene que haber unidad. Si queremos como pastores que exista esa presencia manifiesta de Dios, tiene que haber unidad, porque Dios desciende donde hay unidad. Las profecías están condicionadas en la Biblia, y que Dios descienda va a depender que seamos uno. Excelente, qué tremendo que eligiste hablar de la Torre de Babel. Y fue el mismo Dios el que dijo, ¿verdad? Mira, ellos se han propuesto hacer esto y lo van a lograr. Dios confirmando de que la unidad hay poder. Cualquier persona que se una tiene un poder impresionante. No lo puedo creer que tengo el teléfono formado. Esto es un error súper grave, pero aquí se lo paso a la Neri. Volvemos al espíritu. Me impactó que Moisés haya tomado eso de la Torre de Babel, porque ahí mismo Dios tuvo que enviar la confusión de idiomas, porque si no ellos lograban lo que querían, y Dios lo dice. Ahora imagínense, si nos ponemos de acuerdo, dice la Biblia, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo tocante cualquier cosa aquí en la tierra, le será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Eso es unidad. 2 personas se ponen en una unidad y se ponen de acuerdo. Queremos avivamiento para California. Ese avivamiento viene si continuamos en unidad. Tantas verdades que han dicho cada pastor, pero la que más me impactó fue la Torre de Babel, porque la Torre de Babel, Dios mismo tuvo que enviar la confusión de idiomas, si no, llegaban a hacer lo que querían. Imagínense si ustedes que están escuchándonos, los 4 pastores que están en el panel, nos ponemos de acuerdo en que en nosotros exista este sentir que estuvo en Cristo, en Jesús, uno con el Padre, para cumplir lo que Él cumplió, la salvación de la raza humana completa. Esa fue una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Excelente. Ahora sí, abrimos las líneas. Amado televidente, hermano, usted va a llamar, usted va a ser parte de la gran comisión y va a dar su comentario sobre la unidad, lo importante que es la unidad en su matrimonio, con sus hijos, en su iglesia, en su barrio, en su estado, en su nación. Cualquiera que crea y obedezca a esta unidad que hablaron los pastores elocuentemente, sabiamente, van a lograr grandes cosas. La primera llamada la hace un pastor. Qué bueno que hace un pastor. Pastor José Suárez,
de la ciudad de Los Ángeles. Él ha escuchado mucho acerca de la unidad y de ser uno, como Jesús lo dijo en San Juan 17. Su pregunta es, cuando una persona es uno con el propósito y se levantan otros a hacer diferentes propósitos, ¿qué se puede hacer en esa situación? Bueno, el versículo 21, el versículo clave de hoy, nos da el criterio, y debo decir único, el requisito único para esta unidad. Hay un requisito y está ahí, está clarito. Dice, para que todos sean uno, pero mira cómo puede ser esto. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno. En otras palabras, que no vamos a poder ser uno a no ser que esa unidad venga de una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa persona que está en contra no está en esa relación. Puede ser que esté en media relación, en un cuarto de la relación, pero no está en la completa relación con el Padre y con el Hijo, porque cuando uno está en esa relación y hay un pastor que tiene una visión, uno dice, aunque yo no he recibido la visión, yo me uno a esta visión, porque es una visión de Dios. Fíjense que la revelación de la ley, del tabernáculo, no la recibió Josué, no la recibió Caleb, la recibió Moisés. Sin embargo, ellos sin recibirla, por su comunión que tenían con Dios, apoyaron a Moisés. Entonces, en una iglesia, cuando hay gente que no está buscando a Dios, ahí es que viene la división. Cuando hay un cuerpo en Cristo, que así como Él dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y nosotros tengamos esa relación con Dios, hay unidad aún cuando estemos en desacuerdo. En desacuerdo. Aún que uno no vea la visión. Yo doy el ejemplo de usted, doctor Bruno Camaño, mío, y termino. Cuando yo empecé como secretario internacional de Alma Misión, habían cosas que usted traía, visiones que usted traía, que yo no entendía. Y para ser sincero, ni me gustaban mucho. Pero ver el testimonio suyo y mi relación con Dios que me decía, apoya esto, yo me sujeté porque tenía esa relación con Dios y hubo victoria. Y con el tiempo entendí que el que estaba mal era yo y que usted tenía la razón. Tremendo, ¿eh? Esa era una unidad. Gloria a Dios. Y mira, aquí tenemos a Rosa de Atlanta, Georgia. Le pregunta al obispo Juan Ulloa. Se goza mucho con el programa de consejería pastoral. Cuando en el hogar, su pregunta es, cuando en el hogar uno de los cónyuges no está de acuerdo en ofrendar, ¿debe desobedecer y ofrendar para obedecer a Dios antes que los hombres? Difícil pregunta, mi hermana. Yo creo que todo se logra por medio del amor. Yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas con una correcta motivación, todas las barreras se rompen. En este sentido, creo que cuando una persona trabaja este principio en la familia, comprendiendo, teniendo empatía, teniendo una bonita relación con su pareja, todo es posible, todo es posible. Por lo tanto, aquí no se trata de imponer situaciones, sino que lograr, ¿cierto?, que todo se haga de una manera que sea correcta y que sea verdaderamente una bendición. En este caso, lo que yo aconsejaría es que con mucho amor, con mucho tino, hay una frase que usamos mucho en Chile, las 3 T, tacto, tono y tino, ¿cierto?, para poder acercarse y poder lograr lo que ella anhela. Eso, creo que sería de mucha bendición que ella manejara mucho la relación más cercana de amor con su pareja. Muy bien. Gloria desde New Jersey le pregunta al pastor César. Felicitaciones a todos los pastores del panel y su pregunta es, cuando en el hogar no hay unidad con el esposo,
¿puede el esposo ministrar en la iglesia? Cuando en el hogar no hay unidad con el esposo. ¿Puede el esposo ministrar en la iglesia? Pues lo que le puedo decir a la hermana, es una hermana, ¿verdad? Hermana Gloria se llama. Sí, hermana Gloria, para que haya un problema o un desacuerdo, tienen que haber dos. En este caso es usted y su esposo. Entonces lo que los dos necesitan es consejería. Consejería ahí con su pastor, que pidan un día para que él les pueda aconsejar y puedan solucionar esa situación. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios quiere arreglar esa situación de su familia. Su esposo tal vez está sirviendo y como usted dice, no está usted de acuerdo tal vez que él esté sirviendo porque no hay unidad en una relación buena en su familia, ¿verdad? Pero para haber un pleito, un problema, siempre tienen que haber dos personas para empezar, ¿verdad? Entonces, tanto usted necesita de Dios, tanto como su esposo necesita de Dios. Entonces los dos necesitan ponerse a cuentas con Dios. Dice Dios que si tú traes tu ofrenda a mí, dice, ponte de acuerdo primero y pide perdón a tu hermano. Entonces, si usted y su esposo no se perdonan, tal vez usted le tiene que tener paciencia a él a usted. Si no hay amor, o sea, el amor todo lo puede, dice la Biblia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, usted busque consejería, ore a Dios, ayune por su esposo. Y mire, yo le voy a decir el caso mío personal. Yo varios años tuve problemas con mi esposa porque no había madurez en ella. Tenía una raíz de amargura que gracias a Dios, Dios la liberó. Ahora yo soy su rey, pero ella es mi reina. Entonces ahora no es que sea perfecto mi matrimonio, pero créame que he visto la mano de Dios porque no me di por vencido. Entonces haga lo mismo, pero sobre todo busque consejería, busque el rostro de Dios y busque la presencia de Dios y va a ver que Dios le va a ayudar. Muy bien. Linda de Rialto, California. Le gusta mucho el programa y si por favor, Pastor Moisés Rojo le puede explicar Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 15, porque ella da unos estudios bíblicos y es muy importante para ella dar estudios que sean bien aplicados. Allí dice que por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Las preguntitas se están poniendo cada vez más calientes, me está. Sí. Vamos a escuchar al pastor Moisés Rojo. Bueno, pareciera ser que en aquel tiempo, en ese contexto, la iglesia, no había un orden que Pablo tuvo que poner orden a través de Timoteo, acerca de que había momentos para hablar y momentos para callar. Pareciera ser que en el contexto en sí no está generalizando. La Biblia dice que el Espíritu Santo vendría sobre los siervos y sobre la sierva. También otro pasaje dice que hijos e hijas profetizarían. No está haciendo exclusivo el ministerio y los dones. Los dones no identifican sexo, sino corazones. Pareciera ser que es una cuestión muy particular de que en esa iglesia había gente, en este caso mujeres, que tomaban la palabra cuando no debían. Entonces lo que hace el apóstol San Pablo es poner un orden en ese sentido. No podemos ese pasaje generalizarlo por completo. En lo particular, yo creo profundamente en el ministerio de la mujer. Aunque la Biblia da un orden establecido en el hogar. Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer es cabeza de los hijos. Más que nada por eso. Yo creo que fue algo muy personal, muy particular, no podemos generalizar con esa situación. Excelente, pastor Moisés Rojo. Le preguntan al pastor Aquila Acosta, Regina, de la ciudad de Long Beach, California. Se goza con el programa, saludo al hermano Bruno y al panel. Y su pregunta es, ¿puede bendecir Dios una congregación donde los líderes no son sinceros con el pastor y hablan detrás de él?
Bueno, Regina, es un poco difícil contestar tu pregunta porque no tengo los detalles. No tengo los detalles. Lo único que puedo decirte es que Dios, a pesar de que en una iglesia haya gente que no esté actuando correctamente, a pesar de eso Dios puede bendecir esa iglesia porque debe haber alguna gente que sí anda bien, que sí anda orando, que sí anda buscando el rostro de Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande que hay veces que la bendición de Dios cae en una iglesia por 5 o 6 ancianitas, que son las que están orando, aunque la juventud de la iglesia está corrompida. Y Dios en su misericordia manda la bendición, no porque acepte el error, no porque acepte el pecado, es porque Dios siempre tiene esperanza. Y Dios sabe que la oración de ese grupito es poderoso para cambiar a la juventud y a los líderes rebeldes. Así que, mija, únete a los que están buscando a Dios. Únete a los que están haciendo el bien. Métete en ese grupo a interceder por el pastor, por los líderes y por la iglesia y harás la diferencia. Excelente, muy bien. Ángela, de la ciudad de Los Ángeles. Ella ha tenido discusiones familiares y su pregunta es, después que uno tiene una división así tan fuerte, si es correcto tomar la Santa Cena después de estas discusiones. Bueno, Ángela, creo que la única razón para no tomar la Santa Cena es no ser cristiano. Creo que no debe ser impedimento, porque cuando tú tomas la Santa Cena estás reconociendo no que tienes problemas, no que eres una persona perfecta, estás reconociendo que Jesús mora en tu corazón. El único requisito, a mi parecer, para tomar la Santa Cena es haber recibido a Cristo en el corazón y recordar ese sacrificio grande, perdonador, renovador que Él hizo en tu vida. De manera que cuando tú tienes un problema en tu hogar, con quien sea, porque problemas vamos a tener, y a veces es necesario que hayan problemas para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos desarrollarnos. Sin embargo, creo que por ningún motivo un cristiano debe dejar de lado esta práctica tan hermosa que es la Santa Cena. Recordemos que en la Biblia, aparte del bautismo, ¿cierto?, lo que instituyó el Señor fue justamente la Santa Cena, esta cena de la comunión, esta cena donde la comunión principal debe ser con Él. Por lo tanto, a mi parecer, no debe ser impedimento el hecho de que tengamos problemas, porque en ese momento, cuando tomamos la Santa Cena, podemos interceder, podemos orar, podemos pedirle al Señor que ministre en nuestro corazón, para que de esa forma tengamos comunión con Él, y teniendo comunión con Él, podemos también bendecir a nuestra familia. Bendiciones. Excelente, muy bien. Edith, desde Kansas, dice, siempre ve el programa y da gracias a Dios por Almavisión, el hermano Bruno, el panel. Y su pregunta es, cuando los hijos crecen y toman esposas, ¿debe la madre seguir corrigiendo a esos hijos? Pues no, yo creo que no se tiene que meter prácticamente nada, casi nada. ¿Por qué? Porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los hijos ya cuando son mayores ya formaron su propio hogar, su propia familia. Ya lo que a usted le tocaba, hermana, involucrarse lo tuvo que hacer antes de la juventud. Mucha gente quiere educar a sus hijos ya que tienen 20 años, 30 años. Perdóneme, pero es demasiado tarde. O sea, el único que puede cambiar a sus hijos de toda persona es Dios, pero usted dice, instruya al niño en el camino del Señor, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, usted, si ve que sus hijos no andan muy bien, su matrimonio, lo que le aconsejo es mejor orar por ellos, interceder por ellos, pero no meterse en el matrimonio de ellos, porque en lugar de beneficiar, va tal vez a ser de tropiezo.
Y tristemente, ¿cuántos casos vemos, verdad? De que hay personas que se meten y en lugar de edificar y bendecir a su hijo, usted le puede causar un divorcio y qué triste sería ver un divorcio en la familia de su hijo. Entonces, lo mejor que puede hacer es orar, interceder por su hijo y sí darle un consejo a él a solas, pero un consejo conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad suya, sino a la de Dios. Porque si a usted no le gusta tal vez su nuera, es su nuera, por supuesto, con la que se casó su hijo, pues el problema ya no es que le guste o no le guste. Usted tiene que amar a la nuera, usted tiene que amar a su hijo, pero sobre todo no meterse en ellos porque ya ellos ya son otra familia. Amén. Dios la bendiga. Muy bien, gloria a Dios. Evangelista José Hernández, desde la ciudad de Long Beach, pregunta: cuando una persona trae división en la iglesia, ¿es porque no es uno con el pastor? Y la Biblia enseña que cualquiera que traiga división sea expulsado de la iglesia. ¿Cómo le puede explicar eso, Pastor Moisés Rojo? Bueno, el pastor Aquiles Acosta dijo una frase muy interesante. Él dijo: es difícil opinar de ese tipo de situaciones porque uno no tiene todos los antecedentes. En la justicia secular se escuchan siempre las dos partes. Ahora, si se comprueba que una persona con muy mal espíritu está causando división, obvio que hay que tomar alguna remedial. El apóstol San Pablo era muy severo. Decía: yo me he enterado de alguno por ahí, dije, con ese ni siquiera coman. Es decir, ni siquiera está diciendo que lo reciba la iglesia, está diciendo que ni siquiera se junten con él. Entonces hay que tomar todo lo antecedente, escuchar todas las versiones, porque si no uno actuaría con poca justicia. Pero si se comprueba que es una persona que está causando divisiones y más aún que tiene un mal corazón, se recomienda que mejor sea parte de la comunión, porque va a terminar contaminando a la demás gente. Pero es un asunto muy complicado, porque uno no puede dar una opinión 100% si no tiene todo el antecedente. Excelente, muy bien. Bueno, el pastor Aquiles Acosta ha dado su asiento aquí en el panel a su esposa, Yolanda Acosta. Yolanda, ¿qué puedes tú aportar como esposa del pastor Aquiles Acosta, que han pastoreado juntos, acerca de esta unidad que Jesús está hablando? Tú como mujer. Sí, gracias, pastor. Gracias por este tiempo. Bueno, pues esto es lo esencial. Sin esto no se puede. Es un principio que si no lo tenemos en cuenta, si no lo practicamos, no se va a hacer nada, no vamos a caminar, porque en la misma palabra de Dios, en el libro de Amós 3:3, dice, nos hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces no se puede llegar a ningún lado cuando no hay ese acuerdo, cuando no hay esa unidad, y la unidad es un requisito indispensable para que la iglesia lleve a cabo el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra, de llevarnos a conocer el propósito que Dios planeó acerca de nosotros. Amén. Y también hay un dicho que dice, ¿verdad?, que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, cuando Dios en su palabra nos dice que el que se une al Espíritu de Cristo, un espíritu es con él. Eso es muy tremendo, porque no estamos, de verdad, cuando tenemos entendimiento, ¿quién es ese espíritu? ¿Qué contiene ese espíritu? ¿Por qué nos conviene estar en esa unidad, en esa comunión, fundirnos en él? ¿Por qué es importante esto? Porque para que nosotros, porque el versículo que usted escogió para este tema dice, al final, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos Él, somos la extensión de Él para que Él siga gobernando esta tierra, para que siga gobernando, ¿verdad? Y para que siga extendiéndose en ese reino, y nosotros somos los embajadores de Él. Cuando nosotros estamos unidos a ese espíritu, el Espíritu de Dios nos llena de esa fuerza, de todo lo que Él tiene, ¿verdad? De esa luz, de esa revelación,
Y aún, ¿verdad? Cuando mi esposo estaba diciendo que también él leyó el capítulo 17 de Juan, habla mucho, se puede decir ese juego de palabras, cuando dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿verdad? Porque cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba. Entonces a mí me impactó mucho esta palabra, ¿verdad? Porque para poder lograr tener esa unidad, nosotros tenemos que saber que estamos siendo guardados. No sé si alguien aquí ha trabajado o tiene algún familiar o por lo menos ha entrado en algún establecimiento y donde hay un guardia de seguridad. Ese guardia de seguridad no solamente está encargado de estar observando, aunque tienen una cara ahí, ¿verdad? Como de pocos amigos, pero él tiene todos sus 5 sentidos o sus 6, ¿verdad? Sentidos bien alertas. Entonces Dios, a través de esa guarda que está poniendo en nosotros para poder cumplir ese propósito de la unidad del Espíritu Santo, nosotros entendemos que tenemos más fácil el camino hacia cumplir, ¿verdad? Esa unidad y compenetrar. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, vamos a tener también que observar, ¿verdad? Que muchos, cuando no tenemos ese cuidado, en la palabra de Dios también dice que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Entonces, tenemos que ver con quién nos estamos uniendo, porque en esa unidad nos hacemos uno. Y el principio comienza, ahora sí que en el principio, en Génesis. Para lo bueno y para lo malo. Sí, cuando Dios une a la pareja y le dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán los dos, y aunque son dos, pero dice, y los dos unidos en esa intimidad van a ser una sola carne. Muy bien. Alicia de la ciudad de Los Ángeles le pregunta al obispo Juan Ulloa, cuando en una iglesia se cometen muchas injusticias, ¿será que Dios quiere cerrar esa iglesia porque no hay unidad? Yo creo que cuando el Señor establece un lugar, una congregación, siempre tiene un propósito. Y si fuera por esa razón, la iglesia de Corintio habría sido cerrada. El apóstol ocupa 10 capítulos para poder resolver muchos problemas que habían en la iglesia de Corintio. Pero creo que cuando hay muchos problemas, se debe a distintas causas. Una de ellas es porque a lo mejor ha habido una carencia del manejo de los conflictos. Y eso creo que es súper relevante e importante que nosotros como pastores, ¿cierto?, seamos instruidos en esa área. Y desde esa perspectiva, creo que conversar los problemas de cara a cara, yo siempre digo, yo prefiero ponerme colorado, en mi caso morado, ¿cierto?, pero conversar los problemas, ¿cierto? Si hay alguna persona molesta conmigo, yo prefiero ir, conversar y que me diga que no le gusta la corbata, bueno, no tengo corbata, pero no le gusta como lo dije, no sé, pero que me lo diga. Quiero señalar de que es súper importante resolver los problemas, porque puede de uno, como dice la Biblia, cuando alguien tiene una raíz de amargura puede contaminar a muchos. De un problema pequeño se puede ir creciendo, y es el trabajo que tiene el enemigo, y a eso hay que ponerle un paralé, hay que frenar. ¿Y cómo se frena? Enfrentando los problemas, conversando, dialogando. Y en una situación de conflicto no siempre uno gana, tiene que aprender a ceder, tiene que aprender a valorar, tiene que aprender a perdonar, porque hemos hablado mucho acerca del concepto de la unidad, pero ¿qué es lo que produce la desunidad? A veces estos problemas producen separaciones, ¿cierto? Gente que se va, gente que se enoja, porque no nos hemos enfrentado como debemos hacerlo cristianamente. Acercarnos, dialogar, conversar, valorarnos, amarnos y perdonarnos. Porque creo que el perdón en estas situaciones es fundamental. Claro. Porque sería fácil mirar a la gente y estigmatizarla por los errores que ha cometido en la congregación o en la vida. Pero Jesús no hace eso. Jesús es un Jesús de amor, de misericordia. Me gusta mucho, y con esto termino, me gusta mucho Proverbios 16:6. Dice,
con misericordia y verdad se corrige el pecado. No a biblazo, ¿cierto? No apuntando. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a condenar, sino a perdonar. En la medida que miramos a la gente con amor, con ternura, hay un expositor que dijo, amar a la gente hacia su destino. No hay que empujarla, no hay que arrearla, hay que amarla como Jesús nos amó a nosotros. Excelente, gloria a Dios. Bueno, Victoria de la ciudad de Los Ángeles dice, saludo al pastor Bruno, al panel, le gusta mucho el programa, que Dios siga bendiciéndolo. Ella ha aprendido mucho a leer la Biblia a través del hermano Bruno. Gracias por ese comentario, mi hermana Victoria, se te agradece. Soy fortalecido con esas palabras. José Pérez de la ciudad de Los Ángeles le pregunta al hermano César, cuando una persona no es con el espíritu de unidad, sino que siempre quiere pelear, dividir y condenar, como dijiste, ¿qué se puede hacer con una persona tan rebelde? Oh, wow. Pues si es un familiar, pues ahí sí está difícil, ¿verdad? Porque lo va a estar viendo a cada ratito. Pero si es una persona, una amistad o un hermano inclusive de la iglesia, pues pues tenlo por gentil, o sea, ahora sí que respétalo, salúdalo y no hagas amistad con esa persona, porque dice la Biblia que al necio déjalo en su necedad. Hay personas que tristemente así son. Yo como pastor hay veces que hago juntas y hay personas que a todo le dicen no. A todo lo que hace el pastor, no, eso no estoy de acuerdo, no, eso no me gusta. Entonces yo esa clase de personas digo, Dios mío, o sea, yo no tengo el problema que ellos estén frustrados o que no hayan crecido, ¿verdad? Sino dejarlos, o sea, deja al necio con su necedad, salúdalo, respétalo para que no tenga nada de qué acusarte él y bendícelo como dijo Jesús, bendice a tus enemigos y si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Y eso es lo que te recomiendo. Amén, Dios te bendiga. Muy bien. Juan Gómez desde Nueva York siempre ve el programa Consejería Pastoral y le agrada mucho. Su pregunta es, mi esposa y yo discutimos demasiado. Nunca nos podemos poner de acuerdo. Y con este tema yo quisiera que ella estuviera aquí. ¿Qué le puede sugerir? Parece que él está viéndola solamente. Bueno, César decía que en todo tipo de conflicto hay dos personas. Uno no pelea solo, a menos que sea medio loco, ¿no? Pero se necesitan dos personas. Yo creo que urgentemente necesitan buscar apoyo. Tal vez un programa, un consejo sería demasiado suficiente, pero si están en una congregación, busquen ayuda. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, busca ayuda con quien, llámalo para que hable contigo y se solucionen las cosas. Entonces le recomiendo con todo corazón, porque por más que uno quiere la otra persona no igual, si uno quiere, y ya eso es bueno, pero busque ayuda pastoral, ayuda profesional. Tal vez son cosas mínimas en las que están en desacuerdo y yo estoy completamente seguro que si están casados es porque hay muchas cosas más que los unen que las que los desunen. En todas las familias pasa lo mismo, así que espero que le vaya muy bien con la orientación que encuentre en su pastor. Excelente, muy bien. Otro anónimo de Los Ángeles, California. ¿Qué se puede hacer para que haya unidad en estos últimos tiempos? Pues en su iglesia se pelean los unos con los otros, trayendo muchos conflictos. Bueno, aquí el mejor consejo nos lo da la misma palabra. En Efesios 4:3 dice que solícitos en guardar la unidad con el Espíritu Santo. Porque si vamos a buscar cuál es la opinión de la otra persona o de las otras personas, va a traer mucho conflicto. Pero cuando entendemos cuál es la opinión del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, entonces vamos a tener que someternos a esa palabra, a esa directriz. Y ya van a caerse los que yo creo, yo pienso, esas cosas salen sobrando. Exactamente, así es. Bueno, se nos terminó el tiempo, increíble que se haya ido 1 hora. Y bueno, nosotros queremos decirle a usted que está escuchando ahí, no importa los conflictos y los desafíos que puedan haber en su vida,
en su hogar, en su iglesia, donde quiera que usted esté. Sea usted el primero en fluir en unidad con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si algo debemos de aprender es ser sensible a la dirección del Espíritu Santo para poder fluir en una conversación. No sea usted el primero en condenar, en dividir y en traer estos conflictos, ¿verdad? Todo comienza con uno primero. Y si usted se acostumbra a fluir en unidad con la persona del Espíritu Santo, usted va a traer ese espíritu de unidad y va a fluir todo muy, pero muy precioso. Hermana Yolanda, muchas gracias por tus sabias respuestas. Obispo Juan Ulloa, gracias por tus sabias respuestas. César y Moisés, muchas gracias por sus sabias respuestas. Y nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted que está ahí la oportunidad de abrir su corazón al amor de Cristo Jesús. Diga conmigo esta oración creyéndola para que usted sea el primero en ser uno con Jesús. Diga conmigo: Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me pongo de acuerdo contigo y con tu palabra para que en mí exista ese sentir que hubo en Jesús. Me pongo de acuerdo contigo, Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para ser yo el primero en esta bendita unidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Vamos a darle un saludo a todos los hermanos allá. Gloria a Dios. Ahí está el panel sabio, entendido y valiente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.